4 acciones para convertir tu conocimiento en un negocio rentable. Bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza de mercadeoglobal.com. En este episodio vamos a ver cómo convertir tu negocio en un negocio rentable. Y básicamente, cuando la gente se acerca a mí para decirme que sueñan con tener un negocio propio, que tienen el deseo de convertirse en emprendedores, que quieren dejar de trabajar para otros e intercambiar el tiempo por dinero, pues básicamente el perfil de estas personas presentan 2 características. Y esto, ojo, está basado en los más de 20 años de experiencia en el mundo del marketing y los negocios por internet y mentoreando y atendiendo a clientes de hispanos y americanos alrededor del mundo. Entonces, la primera característica de estas personas es que están absolutamente llenas de miedo por cuestión de que durante la vida han sido inculcados con una serie de creencias limitantes. Estamos generalmente educados en una cultura donde hay una zona de confort representada por el trabajo, entonces obviamente les da miedo a lo desconocido y esto es normal. Lo mismo me pasó exactamente a mí cuando yo empecé hace 23 años. Yo básicamente abandoné todo lo que tenía en Colombia en ese momento. Si no sabes, yo soy psicólogo clínico, estaba director encargado de una unidad de salud mental en farmacodependencia. Lo mío no era ni el marketing, ni los negocios, ni el internet, ni nada de esto. Y el momento que yo tomé la decisión de empacar mis maletas, abandonar mi familia, mis amigos y venirme a una nueva aventura, básicamente, pues obviamente estaba lleno de miedo y básicamente había una vocecita interior que me decía, váyase, es la oportunidad de su vida, y había otra vocecita que es, ¿usted qué va a hacer? Aventurar en otros lugares. Y esta característica la veo yo en muchos de los emprendedores que acuden a mí, que quieren iniciar un negocio dentro o fuera de internet. Están obviamente con el miedo a lo desconocido, están en una zona de comodidad o de confort que les evita avanzar. Y la segunda característica que tienen estas personas que quieren iniciar su propio negocio es que no tienen ni la más mínima idea de por dónde empezar. Tienen ideas, han visto que otras personas tienen éxito, les quieren lanzar productos, quieren lanzar servicios, quieren empaquetar quizás sus propios conocimientos, pero no saben cómo comenzar. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente a que en la actualidad, hoy en pleno siglo XXI, a diferencia de hace 23 años, tenemos una sobresaturación de información. Hace 20 años no teníamos información, no había guías, no había mentores, no había un modelo a seguir. Hoy tenemos muchísimos modelos, muchísimas personas a las cuales evidentemente podríamos modelar, pero a veces también encontramos información completamente contradictoria por ahí afuera en internet. Cuando a mí se me ocurrió esta idea de que yo podría efectivamente utilizar internet para vender mis propios productos y servicios o de hacer algo en internet, pues básicamente en un comienzo la gente, incluidos mis amigos y mi familia, creían que yo estaba absolutamente loco. Que yo qué iba a hacer, que por qué iba a empacar mis maletas, que yo debería estar trabajando, que tan inteligente que es usted debería estar trabajando en una multinacional acá en Colombia, etcétera, etcétera. Afortunadamente soy una persona bastante terca y obstinada y dije, no, lo mío es emprender y no me puedo quedar acá porque pues esto del internet está naciendo en otro lugar. El lugar para hacerlo es Estados Unidos para aprenderlo y decidí venirme. Y pues como te decía con anterioridad, en 1998, incluso antes, cuando hice mis primeros pinitos en internet estando en Colombia, el internet era muy, pero muy diferente a lo que es hoy. Y eso que en Colombia, no sé cuál sea la realidad en tu país, hace 20 años la palabra emprendedor era una palabra más bien peyorativa, mal vista, no estaba bien visto, básicamente emprendedor igual desempleado para muchos. Hoy en día la mentalidad es completamente diferente. Para mí la
la palabra emprendedor más que un término peyorativo como lo era hace 20 y pico de años. Es un honor ser un emprendedor. Es un honor estar colaborando con la difusión de todas estas tecnologías y de todas las cosas que la gente puede hacer a través del Internet y de pues, tener un negocio próspero y manejar mis propios tiempos y mis propios proyectos a mi propio ritmo. Me acuerdo mucho, en aquella época en Colombia la gente decía, no, eso de emprender o eso es para vagos, eso es para gente que no son capaces de trabajar, es típico para personas que perdieron el trabajo. Y esto se veía muy, ¿cómo sería la palabra? Se veía muy arraigado sobre todo en los consultores. La palabra coach quizás en aquella época no era tan común o prevalente como el día de hoy, pero si tú decías que tú eras un consultor, lo primero que le venía a la cabeza de mucha gente es, lo echaron del trabajo y no ha vuelto a encontrar empleo y ahora se convirtió en un consultor como lo hacen todos los que pierden el trabajo. No sé si esa sea la realidad de tu país o no sea la realidad de tuya, pero en mi país hace 20 años, pues básicamente esa era la forma de pensar. ¿Y por qué era la única forma de pensar? Porque por aquella entonces lo único que era, digamos que socialmente correcto, era terminar el colegio, ir a la universidad, terminar la carrera universitaria, buscar un trabajo relacionado con lo que estudiaste, preferiblemente en una buena empresa, pasar allí 30, 40, 45 años, el resto de tu vida, hasta que llegara la edad de jubilarte a los 60, 65, yo ya no sé a qué hora se jubilaba uno en aquella época. Y ahí, y tan solamente ahí, pensaba uno en poder empezar a disfrutar la vida. Mi perspectiva hoy en día es completamente diferente. Yo no pienso en la jubilación. Yo creo que yo voy a trabajar hasta el último día de mi vida porque me apasiona. Porque esto que yo hago el día a día, incluso si no me pagarían, no me pagaran o no ganara dinero, lo haría porque es algo que me apasiona, es algo que me gusta ayudar a los demás, es parte de mi misión, de mi vocación, de mi pasión. Y cuando yo me remonto a mirar hacia atrás por 20, 25 años, pues ciertamente me doy cuenta o me di cuenta de que yo no encajaba en ese esquema tradicional de empleado, trabajar 40 años para buscar una jubilación. No, básicamente ese quizás no es mi modelo. Si bien yo sí terminé mi carrera universitaria, me gradué como psicólogo, ejercí como psicólogo clínico y si bien no es una crítica para mi educación universitaria ni nada de eso, pero a uno en las universidades le enseñan a ser muy bueno en su profesión, en mi caso de ser psicólogo, pero lo que nunca me enseñaron es marketing de mi profesión, es decir, cómo hago para mantener el consultorio lleno. Y bueno, eso son cuestiones para otras historias. Pero básicamente ese también fue uno de los detonantes de yo venir y emprender por fuera de mi carrera, abandonar mi país, mi familia, mis amigos y toda la comodidad y la zona de confort que yo tenía en aquellos momentos en Colombia. Yo tengo hoy una muy buena vida, pero en aquella época en Colombia yo tenía buena vida. O sea, yo no me vine por dificultades económicas, ni porque no tuviera una familia que me acogiera, ni me apoyara, ni que no tuviera amigos. Por el contrario, yo tenía muy buenos amigos, muy buen apoyo, pero pues algo en mi interior me decía, su camino no es por acá. Y se juntaron muchos factores que ya quizás he contado en otras oportunidades, pero cuando se junta el factor de que tú quieres emprender algo que no tienes a disposición en ese momento, cuando quieres tú empezar a emprender, cuando tu consultorio no lo tienes lleno de pacientes, y cuando tu pasión y tu modelo de vida o lo que tú quieres va por otros lados, pues básicamente es cuando tomo la decisión de irme, empacar maletas. Me vine acá a los Estados Unidos, no con el ánimo ni siquiera de quedarme aquí eternamente, sino venir a aprender nuevas habilidades. Y era todo lo que tenía que ver esto con el Internet. Obviamente me vine aquí y la verdad es que
básicamente tenía justo lo necesario para comenzar, aunque literalmente en aquellos momentos quizás no era consciente de ello, pero tenía lo más importante. Lo más importante era que tenía mi conocimiento previo, adquirido en los años previos en Colombia. Adicionalmente a eso, tenía una pasión y algo para mirar hacer más adelante, es decir, venir y aprender todo este tipo de cosas. Y tenía muchos sueños para llegar a cumplir. Quizás ese sea tu caso, el hecho de que tú quieras crear tu propia empresa, convertirte en emprendedor, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas fueron las que en últimas me dieron el empujoncito que yo necesitaba para salir de esa zona de confort. Otra de las características que en un comienzo yo creo que me ayudaron es que yo toda la vida he sido muy autodidacta. Si a mí algo me gusta, yo me siento y estudio y estudio y estudio porque me gusta y porque me apasiona, y esas ganas de aprendizaje estaba dispuesto a pagar el precio de inversión en tiempo y de dinero si era necesario, y de hecho lo sigo haciendo aún el día de hoy. Me atrevería a decir que dentro de mi rutina diaria no hay un solo día de la semana, y no me estoy refiriendo de lunes a viernes, sino de lunes a lunes. Todos los días de la semana al menos dedico una hora. Al menos, a veces dedico mucho más, una hora de mi tiempo a mi propia educación. De hecho, a la semana yo creo que me leo entre 1 y 2 libros relacionados con el tema que me gusta. Y digo leo entre comillas porque hoy en día ya no leo los libros, sino que los escucho. Pero bueno, no me quiero salir mucho por las ramas de esto, porque te estoy comentando mis historias como es para que tú también te sientas motivado a convertir ese conocimiento que ya tienes o que estás en el proceso de adquirir en un negocio y en un emprendimiento rentable. Obviamente, recién llegué aquí, me di cuenta de que eso que tenía, esa pasión, esos conocimientos, esas ansias, ese deseo, pues me di cuenta que con eso no era suficiente, que necesitaba más cosas. Necesitaba muchas más cosas para poder convertir ese sueño mío de convertir mis conocimientos, empaquetarlos y convertirlo mío en un negocio rentable. Así que disponía de lo necesario para comenzar, pero eso no era suficiente para lograr avanzar, o por lo menos a la velocidad que yo quería. Entonces, haz de cuenta que yo me veía como si fuera un arbolito recién sembrado, pero para que ese arbolito crezca, pues necesitas alimentarlo, tienes que regarlo de agua, tienes que cuidarlo para crecer, y obviamente necesitaba yo fortalecerme para poder dar frutos. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces quienes pretenden empezar un emprendimiento creen que todo se puede dar de la noche a la mañana, que es oprimir un botoncito o comprar un curso y mágicamente de la noche a la mañana todo va a estar ahí para dar fruto. Y no, tú tienes que sembrar, cuidar ese cultivo que estás teniendo antes de que pueda dar los frutos. Y obviamente, pues esto es un proceso que toma tiempo, es un proceso duro, es un proceso en donde tú te caes, cometes errores, te levantas, sigues cometiendo errores, y esa es la parte más enriquecedora de todo el proceso. Y por eso yo te invito a que cometas errores. En los errores realmente es donde se encuentra la sabiduría. Ahora te voy a comentar 4 cosas después de haber analizado estos 20 años de mi propio emprendimiento que me llevaron a poder transformarme, quizás podría decir a reinventarme o renovarme, y son 4 características supremamente importantes. Bueno, la primera de ellas es lo que yo llamo pulir la piedra. ¿A qué me refiero con pulir la piedra? Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, hace más de 2 décadas, como ya te lo había mencionado, pues era un joven inquieto, quería transformar mi vida, quería aprender muchísimas cosas, quería comerme al mundo, y me dediqué a darle forma a esa persona en la que me quería convertir. ¿Y cómo hice para pulir esa piedra y para formar esa persona que quería convertirme?
Y la respuesta es muy sencilla, la fórmula es sencilla. Primero tenía que adquirir los conocimientos, es decir, tenía que estudiar, pero con ese conocimiento y con esa información que iba adquiriendo, sí o sí tenía que ponerlo en práctica. Entonces de ahí viene mi famosa frase de que yo soy un promotor de la palabra educación. Educación, pero pasar a la acción con todo eso que tú estás aprendiendo. Y la tercera variable es permitirte la posibilidad de cometer errores. O sea que es una triada. Tienes que tener el conocimiento, tienes que hacer algo con ese conocimiento, es decir, practicar, pasar a la acción. Y la tercera parte, permitirte cometer errores, porque en el momento que cometes los errores es donde realmente se da el aprendizaje. Y esto ocurre una y otra vez, te vas a caer, te vas a levantar, te vas a caer, te vas a levantar, vas a aprender una lección, vas a adquirir más conocimiento, en la medida que tienes más conocimiento vas a practicar más y pasar a la acción, vas a cometer errores, y eso es parte normal del proceso. Y durante este viaje, tuve la oportunidad de hacer como un viaje hacia mi interior, de hacer un poco como de introspección, obviamente para conocerme, cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades, cuáles eran mis miedos, qué era lo que me dejaba como estancado en la zona de confort. Y yo creo que esta parte es supremamente importante, este trabajo de introspección que tenemos que hacer todos, absolutamente todos los emprendedores, porque si no nos quedamos en la zona de confort, si no logramos avanzar, si no podemos quitarnos todas esas telarañas mentales con las que hemos sido programados durante tantos años, no solamente por la educación, sino por la cultura, por nuestros pares, etcétera, etcétera, etcétera. Así que durante este proceso logré descubrir cuáles eran aquellas características que, por decirlo de alguna manera, me hacían a mí único, que me podrían llegar a diferenciar de otras personas en el mercado, de que podría yo diferenciar mis diferentes ofertas, y pude en este momento pues ver cuáles eran mis habilidades, cuáles eran mis fortalezas y poder presentarle a mis primeros clientes potenciales esa propuesta única que era Álvaro Mendoza, que es lo que hace Álvaro Mendoza completamente diferente de cualquier otro mentor, consultor, educador o maestro en temas de marketing y negocios por Internet. Entonces esta parte es supremamente importante, hay mucho trabajo de introspección, hay mucho trabajo de ver qué es lo que eres bueno, qué eres malo, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda gran característica que tuve fue la posibilidad de identificar el dolor. Lo repito, identificar el dolor. ¿A qué me refiero con identificar el dolor? No precisamente me estoy refiriendo al dolor o que son aquellas cosas que me duelen a mí, sino cuáles son los dolores que aquejan a mi mercado. Y quizás esta ha sido una de las principales enseñanzas que me han dejado mis mentores, entre ellos pues mi mentor principal, porque tengo varios mentores, que es Dan Kennedy, y lo que más agradezco es aquella lección o aquella enseñanza de tener la capacidad de enfocar mi trabajo, mi atención y mis acciones en mis clientes. Es decir, que mi éxito es directamente proporcional relacionado al éxito de mis clientes. Si mis clientes tienen éxito, yo tengo éxito. Si mis clientes no tienen éxito, yo no tengo éxito. Entonces, por eso es que desde un comienzo, mi foco de mi trabajo, mi atención eran y siguen siendo mis clientes. Aprendí desde muy temprano que la razón de tener un negocio, de haber iniciado un negocio, no solamente son las razones económicas, que son importantes porque esto es un negocio y obviamente con esto como, con esto alimento a mis hijas, con esto me doy el estilo de vida que me quiero dar, pero lo más importante, secundario al dinero, es que aprendí que la razón de ser, de convertirme en emprendedor, de empezar un negocio, no necesariamente es el dinero, sino el bienestar de otras personas a las que yo puedo eventualmente impactar de forma positiva con mi conocimiento y con mis acciones. Ojo,
eso no quiere decir que no me interesa el dinero. Por supuesto que sí, porque pues el dinero, con eso vive uno, con eso se alimenta. Esto es un negocio, esto no es una ONG. Y aunque no soy millonario, tengo las comodidades que necesito, puedo brindarme gustos, puedo brindarles a mis hijas también lo que ellas necesitan. Y en últimas, esa es mi verdadera razón de hacerlo. Todo lo que yo hago lo hago por mis clientes y obviamente por mi familia, concretamente mis hijas. Y el hecho de poder proveer lo que ellas necesitan, lo que quieren, lo que requieren, pues eso a mí me llena. Pero además, una parte muy, muy importante de lo que yo hago es que tengo el privilegio de apoyar, ayudar a crecer, tanto en la parte profesional, personal y de negocios, a cientos de clientes alrededor del mundo que depositan su confianza en mí y me permiten ayudarlos a descubrir cuál es ese dolor que están teniendo en ese momento y proporcionarles una solución ideal a sus problemas. Y el bienestar de estas personas es, en últimas, mi verdadera recompensa. Eso creo que es algo que me ha movido durante los últimos años y espero que evidentemente tú también te logres identificar con esto, porque en últimas, en Internet o lo que yo hago no es vender productos y servicios. Sí, vendo productos y servicios. Sí, vendo sesiones de coaching, de mentoría, de consultoría, productos digitales, eventos virtuales, eventos presenciales, una gran cantidad de productos. Y es importante hacerlo, pero en la medida que, o sea, lo que más me llena no son necesariamente los ingresos económicos, sino el potencial transformacional de lo que yo hago de cara a la gente que ha confiado en mí. Entonces esta parte es supremamente importante. Ahora veamos la tercera característica de 4. Después de haber analizado estos 20 años de haberme venido acá y haberme iniciado como emprendedor, es que estoy donde debo estar. ¿A qué me refiero con estoy donde quiero estar? Veamos, el ser humano, todos, hombres, mujeres, somos de extremos. O nos vamos por el extremo de un lado o nos vamos por el extremo del otro. Y en el mundo de los negocios, no importa si es un negocio dentro de Internet, fuera de Internet, de un negocio híbrido, no importa si te dedicas a un nicho de mercado, a otro nicho de mercado, no es la excepción, somos de extremos. Hay algunas personas quienes creen en que la mejor estrategia consiste en estar presente en todos los canales y abren perfiles en todas las redes sociales y utilizan todas las herramientas y todos los objetos brillantes que se les va apareciendo en el mercado. Sin embargo, al final del día, no están obteniendo los resultados esperados simplemente porque ¿para qué vas a invertir tiempo y dinero en algunas redes sociales, por ejemplo, o en tener presencia en unos sitios donde tus clientes potenciales no están? Es muy común decir, tienes que estar en las redes sociales, si no estás en las redes sociales estás muerto, pero no te dicen que no necesariamente tienes que estar en todas las redes sociales, tienes que estar en aquellas redes sociales en donde efectivamente tu público objetivo se concentre y donde tú puedas llegar con tu mensaje. Y además que en el Internet, por ejemplo, hay muchos submedios, redes sociales hay muchas, hay redes sociales como Facebook, como Pinterest, como Instagram, como Clubhouse. No todas son para todo el mundo, ni en todas vas a encontrar a tu público objetivo. Entonces, estar por estar no es la razón. Tienes que estar donde debes estar, y esto lo aprendí muy temprano. Y esta fue una valiosa enseñanza a mis montadores, es que yo debo estar donde mis clientes están, o en su defecto, llevar a mis clientes a aquellos escenarios donde les puedo ofrecer beneficios diferentes. Entonces, por ejemplo, en estos momentos yo tengo una presencia bastante activa en Clubhouse. Yo sé que Clubhouse, en estos momentos que estoy hablando, pues es una plataforma que está cerrada, no está abierta para todo el mundo, solamente para las plataformas iOS. Sin embargo, he tenido el coraje de traerme a mucha gente aquí a Clubhouse porque yo sé que se van a ver beneficiados. Entonces, si yo me los puedo traer acá porque sé que este es el caldo de cultivo ideal para muchos de sus emprendimientos, así lo hago. Eso significa, en últimas,
que nos tenemos que convertir en algo como en un poco como el camaleón. Es decir, tenemos que estar presentes en muchas partes. Obviamente ya creo que ya te queda claro que tienes que estar presente en las partes que realmente cobran sentido. Y hay que publicar en tu blog, tienes que hacer transmisiones en vivo, tienes que tener presencia en las redes sociales que cobran sentido para ti, tienes que grabar audios, tienes que grabar videos. En fin, hay múltiples formatos en los que tú puedes hacer llegar tus contenidos. De hecho, estas palabras que estás escuchando ahora, yo las estoy grabando. Y las estoy grabando en video, las estoy grabando en audio y lo estoy transmitiendo en este momento en vivo y en directo en una red social, pero luego yo voy a repropositar este contenido y lo vamos a difundir de otras formas, en la forma de artículos, de videos, de audios, de podcast. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar en todos los canales en donde mi gente está y en los canales preferenciales que tienen. Si es la escucha, si es el video, si es el video, si es la gente que le gusta leer. Mucho de esto se puede convertir en reportes, en audios, en libros. Así que, tercera característica, tengo que estar donde tengo que estar. Estoy donde debo estar. No es estar en todas partes por estar en todas partes, porque eso no tiene sentido. Finalmente, la cuarta característica que me ha permitido convertir mi conocimiento en un negocio rentable durante estos 20 años es que aporto valor masivo. Y esta parte es crucial y obviamente pues es un tema complicado y hasta polémico porque cada uno como que mira o interpreta qué es dar valor dependiendo de su propio lente, de sus intereses, de su visión del emprendimiento. Pero en mi caso, desde que comencé a trabajar, elegí una estrategia que no solamente me permita darme a conocer, no solamente algo que me permita posicionarme como un experto, convertirme en un referente de la industria, sino también de convertirme en la elección preferida del mercado. Es decir, tener un lugar preferencial en la mente de mis potenciales clientes para que ellos quieran hacer negocios conmigo, para que ellos quieran tenerme como mentor, para que ellos se quieran formar conmigo. Eso lo hago a través del aportar valor. Si yo no aporto valor, no estoy generando esos lazos de confianza y credibilidad que se necesitan prácticamente en Internet, sobre todo si tú estás vendiendo tus servicios profesionales. Ahora, que tú puedes ir directamente a la venta, por supuesto que sí, pero si tú aportas valor primero o incluso en el mismo momento de hacer la venta, pues tus porcentajes de conversión van a ser mucho más altos. En este momento yo entiendo que el objetivo final de todas las actuaciones que yo hago, de todas las cosas que yo hago en Internet, el objetivo final no es la venta. O sea, sí, obviamente relacionado con lo que hablaba antes, obviamente es importante vender, pero el objetivo de todo lo que yo hago, de mis acciones, de mis estrategias, de mi trabajo, son la consecuencia de que se produzcan las ventas. O sea, no quiero que sea un trabalenguas, sino precisamente porque aporto valor. Las acciones que yo hago, las estrategias que implemento, el trabajo y el valor que estoy aportando allá afuera, eso es lo que hace que producen las ventas. Ese es el resultado final. Por eso, gran parte de mi foco es aportarle valor a mis clientes de tantas maneras como sea posible. Y una de ellas es haciendo estas transmisiones, haciendo estas charlas, haciendo estas reflexiones. Porque si tú no te enfocas en aportarle valor a tus clientes y de tantas maneras como sea posible y en tantos canales como sea posible, pues básicamente no vas a tener el mismo efecto transformador. El contenido, si tú ofreces contenido de calidad, gratis, en donde tú puedas estar brindando conocimiento, donde puedas estar dando herramientas, recursos, donde puedas estar inspirando y motivando a otros, es uno de mis aliados incondicionales. No es accidente de que en mi sitio web mercadeoglobal.com nosotros le apostemos tanto a la generación de contenidos. En mercadeoglobal.com usualmente a la semana salen entre 3 y 4 contenidos nuevos.
En YouTube publicamos 1 o 2 videos a la semana. En Clubhouse estamos participando todos los días de lunes a viernes durante 1 hora, 9 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Tenemos un podcast que sale 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Hacemos webinarios, participamos de entrevistas, invitamos a entrevistar gente. La gente nos invita a entrevistas y a compartir el conocimiento. Hacemos eventos virtuales. De hecho, dentro de poco se viene Somos Emprendedores Digitales, un gran evento virtual en donde tenemos a más de 20 conferencistas internacionales que van a compartir sus estrategias. Y si bien no es el punto de este momento, bueno, si te interesa, somosemprendedores.digitales.com, ahí encontrarás todos los detalles. Entonces, fíjate, tú te tienes que convertir también como tu propio medio de comunicación. Tienes que tener una estrategia omnicanal y en todos estos canales tienes que aportar valor. Ya para terminar, un detalle final. Aunque tengo más de 20 años de experiencia de trayectoria sin interrupciones a través del Internet, con altibajos, subes y bajas, descubrí que hay una actitud que me da la posibilidad de mantenerme como uno de los referentes top, sino el referente número 1 de mi industria. Descubrí que lo más importante es ser una de las principales alternativas que puedan tener tus clientes a la hora de elegirte. Y este secreto o este detalle final se trata de asumir cada día de tu negocio como si fuera el primero, como con el mismo entusiasmo. O sea, yo estoy trabajando hoy con el mismo entusiasmo que empecé hace 22 años, con las mismas ganas de aprender, con las mismas ganas de cometer errores, con las mismas ganas de conectar con otras personas y con la misma ilusión de servir. Yo creo que eso es lo que hace que uno esté eternamente apasionado por lo que esté haciendo. Cuando tú realmente estás sirviendo, cuando eres agente transformacional con tus clientes y cuando la ilusión del día es saber cuánta gente vas a poder servir. Si te interesa tener material complementario al episodio del día de hoy, basta con que vayas a mercadeoglobal.com/168. Lo repito, mercadeoglobal.com/168. Y no olvides, si aún no has descargado mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos, basta con que te registres y lo descargues gratuitamente desde 8reglas.com. Lo repito, 8reglas.com. Aquí termina esta emisión del programa de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza. Gracias por tu compañía, por tu atención. Si te gustó, por favor, compártelo. Te espero en el próximo episodio con más temas de marketing, negocios y emprendimientos. Mientras llega ese momento, te invito a visitar el blog de mercadeoglobal.com y disfrutes de más enriquecedores contenidos.